desde el pensamiento y las almas de los hombres y mujeres indígenas hasta todos los rincones del mundo. Llega Hnoiki Wayuu, Voces Wayuu, un espacio donde las palabras caminan con el viento y se escuchan las memorias, las luchas, las reflexiones y las historias de vida de los pueblos indígenas. Aquí tejeremos con la voz lo que no se borra con el tiempo. Neki ruhe hota suru he naina wayu tolo yukan musia hieyu senai muistu kuna makar honoiko wayu resko yoru ingwane butchi maksai hota ikaro hota wapa neki ruhat kana wayu karirwa hota chik na kwei pasuru nogmai ya we inoi hatu suma wanoik tu no hot kar akate istumakai kat. Bienvenidos a este nuevo episodio de Hnoiko Wayuu, Voces Wayuu. Taneriali Agnes Bonivento, mujer Wayuu de la Irruku Ipuana, productora de esta serie y parte del equipo de Consejería de Comunicaciones Indígena de La Guajira, Yanama. Hoy conoceremos la historia del liderazgo de una mujer ejemplar perteneciente a la etnia Wayuu del departamento de La Guajira, quien con su largo e importante recorrido ha tenido grandes aportes desde su desempeño al servicio de su comunidad e enfocado en la educación hacia la niñez. Remedios Fajardo Gómez, licenciada en Ciencias de la Educación, especialista en enseñanza de las ciencias sociales y magíster en educación. Es fundadora de la Organización Indígena de Yanama. Bueno, señora Remedios, cuéntenos quién es Remedios Fajardo. Remedios Fajardo es una mujer Wayuu de la Irruku Ipuana que habita la población del Cabo de la Vela. Señora Remedios, ¿cómo inició y qué le inspiró a usted ser líder? Yo inicié la escuela a los 7 años de edad. Fui por primera vez a un internado indígena. Me internaron allá, en el internado indígena de Uribia, porque era la única posibilidad de estudio que teníamos en esa época, ir a los internados indígenas. No teníamos ninguna otra opción que recibir pues una educación formal como tal. Mis padres me llevaron a la edad de 7 años. Y yo pienso que esa era una buena decisión, mandarnos a la edad de 7 años, porque toda la experiencia que nosotros vivimos durante la niñez, eso queda impregnada en nuestro propio ser, en nuestro entender. Con unas compañeras, vamos a engañar como unas monjas, las monjas, y no, nosotras queremos ser monjas, pero no monjas aquí, sino en Bogotá, llévenos. Que ustedes van a ser monjas, sí, seguro que queremos ser monjas, llévenos. Pero no era que queríamos ser monjas, sino era encontrar la facilidad, la manera de cómo salir de La Guajira y no teníamos con quién. La única posibilidad que teníamos era decirle a las monjas, queremos ser monjas, pero monjas no aquí en La Guajira, sino en Bogotá. Era como que abriendo un camino para tener la oportunidad. Porque decíamos, cuando estemos en Bogotá con las monjas en el convento, allá vamos a decir que queremos estudiar, pero no lo digamos todavía para podernos ir, pero estando allá ya sí podemos decir queremos estudiar. Era como el plan, ¿no? Entonces, pero las monjas de pronto no se comían el cuento ni nada de eso, pero de todas maneras nos fuimos con ellas. Nos fuimos con las monjas y las monjas nos dijeron, ustedes no tienen cara de ser monjas, realmente díganos que la verdad que es lo que ustedes quieren. Nosotros queremos estudiar, queremos hacer una licenciatura, queremos seguir formarnos para seguir siendo maestra, queremos volver a Uribia, queremos ir a nuestras escuelas donde aprendimos a leer, a escribir, a enseñar a los niños. Yo me formé en la Escuela Normal de Uribia y yo quiero regresar a la Escuela Normal de Uribia como rectora, porque hay que modificar muchas cosas en la escuela. Allá no enseñan guayuna y que allá no enseñan cultura guayú, allá no nos enseñan a tejer, allá bordamos punto en cruz, allá le arreglamos el hábito a las monjas y todo eso, pero entonces queremos transformar eso. Y la única manera es que nosotros vengamos, estudiemos y regresemos. Ese era nuestro objetivo. Escuchando que usted inició todo ese proceso con otras mujeres, ¿cuál sería su visión sobre el futuro del liderazgo femenino indígena y qué papel juega la colaboración y el apoyo entre mujeres? Llegué como rectora de la Escuela Normal de Uribia. Transformé completamente la normal. Me fui a la Alta Guajira a promover los cupos para que estudiaran. Todas las maestras que estaban en la Alta Guajira y en todo el territorio guayú
apenas tenían quinto de primaria, porque ellas estudiaron en los internados indígenas y de los internados indígenas se fueron a sus comunidades a trabajar y trabajaban con la curia. Cuando yo llego a la escuela normal, yo abro la escuela normal y empecé a recoger a todas las niñas que habían terminado la primaria y les abrí cupo en la escuela normal y para que estudiaran, fueran normalistas. Recogí todas y las metí en la escuela normal de Uribe. Transformé completamente la normal y nos fuimos en un camión, trajimos a las niñas, estudiaron, se graduaron como normalistas y regresaron a sus territorios. Algunas siguieron estudiando la licenciatura, algunas estudiaron otra cosa que no fuera ser maestro, pero ya había otra perspectiva, ya había otras posibilidades, ya había otro camino. Empezó como que a florecer lo que era el saber, lo que era la investigación y todo eso alrededor de ese trabajo. De ahí ya había personal más cualificado en las comunidades, porque salían de la Escuela Normal de Uribe y se fueron a sus comunidades a trabajar, ya cualificadas. Y ya después, con el tiempo, ya tuvimos la oportunidad de la Universidad de La Guajira. Hicimos el mismo trabajo con la Universidad de La Guajira. Hubo un rector muy solidario con la educación indígena y abrió las licenciaturas en los 4 énfasis: ciencias sociales, ciencias naturales, español, matemáticas. Las 4 áreas fundamentales se abrió la licenciatura y fuimos y recogimos a toda la gente que había terminado la profesionalización y ingresaron a la Universidad de La Guajira. ¿Cuáles han sido los mayores desafíos que ha enfrentado usted como una mujer líder guayú en su territorio? Sí, eso, nosotros prácticamente batimos récord, las mujeres guayú, porque eran el machismo aquí en La Guajira. Las mujeres guayú no estudiaban los hombres eran los que sobresalían, eran los políticos, eran los jefes de la familia, eran los jefes del hogar, en fin, en todo eso. Porque nosotras, las mujeres, somos muy proteccionistas. Nosotros cuidamos mucho a los hombres. Somos proteccionistas las mujeres. Entonces, de pronto de ahí que surge el liderazgo de las mujeres y todo eso, porque nosotras mismas nos descubrimos, porque teníamos que atender al hombre. El hombre no, prácticamente, la mujer era la que tejíamos. Hacíamos los chinchorros y teníamos el recurso. Las mujeres éramos también, junto con el hombre, cuidábamos el rebaño, las reses y eso, pero nosotros éramos las que ordeñábamos, no los hombres. Nosotros estábamos pendientes de los animales, pendientes de hacer el corral. Es decir, nosotros mandábamos a los hombres a que hicieran lo que tenían que hacer. Entonces era el liderazgo de la mujer, no solamente en la comunidad, sino también en la familia. Cuando los hombres tenían problemas de enfrentamientos claniles, interclaniles, ¿quiénes eran las que salían a buscar la comida? La mujer, porque los hombres no podían. ¿Quiénes salían a vender el chinchorro? Las mujeres. ¿Quiénes hacían los hombres los cuidábamos, se quedaban en la comunidad porque no podían salir de la comunidad cuando habían conflictos. Pero ellos también, los hombres, ayudaban también en el rebaño. No podemos decirlo de 100% que no hacía nada. Pero los hombres cuidan el rebaño, son los que ayudan en la siembra, pero la que siembra es la mujer. La mujer es la que siembra, la mujer es la que recoge la cosecha, la mujer es la que la cuida. El hombre sí, es el que hace el corral de la roza, es el que de los animales también, el de los agüeyes, eso lo hacen ellos. Ellos también tienen su trabajo. Entonces, como le digo yo a ellos, es que ustedes son colaborativos, pero nosotros somos la genuina. Ellos se ríen porque yo les digo así. Pero eso es como para reflexionar nada más. Ya finalizando, ¿qué mensaje le gustaría dejarles a las nuevas generaciones de mujeres líderes? Yo le decía a las madres, a las guayú, eduquen a sus hijos, porque eso es la única herencia duradera. Eduquen, pero eduquen dentro de la cultura, con la cultura y desde la cultura, le decía yo. Guayunaiki, que enseñen Guayunaiki en las escuelas, que los niños escriban, aprendan, hagan las cartas, hagan los libros, hagan todo en Guayunaiki, para que
nuestra lengua se conserve. Guayu cari raspuchuareya, Shashitan hat kaskuay pasanainti asain hat wane yanama spura sunati nei hatin wane kas chouhain wamuin sulu wongmai siamain tu anakamain ayatawa anakamain atuma wane putchi los tu kastuma wane akuaipa sia waitan hatin nekiru na wayu kana inwas tu yanama kan wain yanama tu yanama ka wane no siang ne wane nurie sia wane skuai pa yatawa ajutka en guayus pushuareya, spura sunati en hatin tekas chojaca guamui suruwomain. Ese es mi mensaje. Anatas Jajoska, guapo y painchix guaypa, su tía Shiataya Remedios Fajardo, Werrin Shiashkiru, Guanepia, Chikhe, Suhutisulu Jesumai, Nerrajo y Hataina Tepichkan, Chik Nahuelpa. Nasha hay hatin sulu tu naikikar nikira hay hatin sulu tu ya guayu naikikar guanawa somatali naikikar. Ha sido un placer escuchar esta historia inspiradora de liderazgo de Remedios Fajardo Gómez, persona clave para el funcionamiento de la educación indígena y desarrollo de programas etnoeducativos en el pueblo guayú. Su trabajo comunitario por la educación propia han sido los pilares de su alto desempeño como líder y lo que le abrió la posibilidad de poder tener su nombre dentro de las mujeres más influyentes y destacadas de las muchas que adornan este departamento. Esto es un podcast realizado por la Consejería de Comunicaciones de la Organización Indígena de La Guajira, Yanama. En la producción y conducción, Eliainis Bonivento. Voz complementaria, Robert García. Montaje, Manuel Durango. Dirección general, Leiki Uriana.